Efectivamente. Además, lo comentábamos antes, Santiago del Valle se enfrenta a 23 años de cárcel por los delitos de asesinato y agresión sexual, pero ya arrastraba un terrible historial delictivo. Claro. Las diferentes sentencias que tiene en su historial por abusar sexualmente de menores y también las declaraciones de servicios sociales, de forense, de su propia familia, lo tachaban como un perturbado. Era esquizofrénico y un 72% de minusvalía. Pero ¿quién es realmente Santiago del Valle? ¿Qué obsesiones tiene este pederasta condenado en la cabeza? Pues sí, una vez detenido salió a la luz pública sus continuos contactos en el chat con menores a los que engañaba pues con un perfil fríamente inventado, ¿no? Nos vamos a acercar a la figura principal del acusado. Una de las primeras cosas que hizo Del Valle cuando a finales de 2007 se instaló con su mujer en el Torrejón fue tapar las ventanas. Vivían en una oscuridad constante. Le molestaba estar a la vista de los vecinos. El matrimonio no quería que se supiera lo que pasaba dentro de la vivienda y así lo recogió el juez Tirado en la sentencia condenatoria por los abusos a su propia hija de 5 años. La siguiente obsesión que le rondaba por la cabeza eran las niñas pequeñas. Está implicado en 5 causas por abusar sexualmente de menores, pero nunca ha llegado a pisar la cárcel. Condenado por abusar de su hermana, de su propia hija, de otra menor a la que abordó en el patio de un bloque en Sevilla y una orden de alejamiento de una menor de 13 años asturiana a la que acosaba. Otra obsesión fue siempre estar cerca de esas niñas. Se hizo pasar por adolescente para entrar en contacto con la menor de Gijón y se matriculaba en las escuelas de adultos más cercanas a sus centros educativos. La esquizofrenia que tiene diagnosticada y la minusvalía del 75%, concedida cuando era joven, no le han eximido de la responsabilidad de sus actos. Según las sentencias condenatorias, siempre supo lo que hacía. En el Torrejón ya había conseguido colmar 2 de sus obsesiones: tapar las ventanas y matricularse en los cursos de adultos del Colegio de Mariluz. Escuchando esta información, viendo esto, se te pone, vamos... Es que, veréis, este individuo actúa como una alimaña depredadora. Y no hablo de presunción porque lo hace reiteradamente, como hizo con la niña de Gijón, situándose en unos... Pero es un enfermo, ¿no, Juan Antonio? No, no lo es. Y sobre todo, si lo es, no le supone... no le impide que sea consciente y que sea imputable. Porque veréis si es frío y calculador, que cada vez que tenía un pleito presentaba recursos. Cuando se ve señalado o sospecha que le pueden señalar por abusar de su hija, no duda, y fijaros qué monstruosidad, en acusar al profesor de gimnasia de la menor, que este hombre lo pasó muy mal. ¿Y eso lo hace él solo? Pues sí, porque este hombre no debemos despreciar que la inteligencia, y siento decirlo así, también tiene su lectura en negativo. Hombre, y también se usa para el mal reiteradamente por personas que en principio nos parecen muy poco hábiles. Bueno, pues este individuo con 5 causas estaba toreando a los juzgados y no dudaba en pelarse y presentarse cuando le tocaba, pasando por la puerta del juzgado que lo tenía en busca... que tenía que tenerlo en busca de captura. Y que hablaba con esa tranquilidad. Una última hora, compañeros, que me acaba de pasar nuestro compañero Manu, que como saben está en la puerta de la audiencia. Ya ha comenzado a declarar. Santiago del Valle solo ha respondido a la pregunta de su defensa, tal y como se esperaba, y se ha desvinculado de la escena del crimen. Acaba de decir que entre las 4 de la tarde y las 7:30 de la tarde de ese día de enero en el que desaparece Mariluz Cortés, él estaba de paseo con su mujer, que no se encontraba en su casa, en la barriada del Torrejón, y que por lo tanto no tiene nada que ver. Todo apunta, y así se hablaba además durante estos días, a que quizás quieran colarle el San Benito a su hermana Rosa y desvincularse él de la escena del crimen. Sí, porque las declaraciones de Isabel García, la mujer de Santiago del Valle, van en esa dirección, dando un vuelco tremendo, porque fijaros que cuando la policía los detiene en Granada a los 3 días, ojo, que no estaba investigando la policía ningún asesinato, estaba investigando una desaparición, ellos entran en una perfecta complicidad y la mujer, a Isabel, ampara en todo la coartada del marido sin titubeos, con lo cual la policía, ¿qué hace? Dice, bueno, pasamos al segundo plano y seguimos vigilándolos. Pero es que luego en Pajaroncillo, en Cuenca, cuando ya van a coger los 3 el autobús para irse al extranjero, entonces sí, los interrogan por separados y la mujer dice, llegó con las botas manchadas de barro y me contó lo que había hecho con la niña. Pero ahora ha salido diciendo que no, que eso lo dijo porque se le quedó la mente en blanco. Que la policía lo acorraló a él, a Santiago, cuando le dijo a Santiago, tu mujer ha dicho que llegaste con las botas llenas de barro, y fue ahí cuando ya se había acorralado y reconoció. Y no señaló a su cuñada la señala ahora. No de la que va a declarar en estos días. ¿No? Desde luego... El testimonio de la otra hermana de Santiago, de lo que contó. Perfil y diagnóstico de este personaje, Esther.
Pues la verdad es que, hombre, en primer lugar hay que decir que este juicio se está llevando a cabo porque no ha habido un acuerdo entre las partes, con lo cual hay que esperar que en este caso Santiago del Valle pues se quiera exculpar de todo delito, de toda culpa, que en este caso le lleva a decir que él es presunto asesino en el caso de Marilú, ¿no? Luego hay que decir y matizar que, como muy bien dice Juan Antonio Donel, ¿no? Son personas que tienen hilada muy bien su historia. Hay que diferenciar entre lo que es una esquizofrenia y lo que es un trastorno en este tipo pedófilo o pedrastra, que es el que supuestamente pues acomete ese tipo de delitos, ¿no? La persona esquizofrénica, hay muchas personas, no hay que hacer una apología negativa de estas personas, porque realmente ellos están incluidos en nuestra sociedad, son pacientes que están muy bien medicados, que pueden llevar a tener un conocimiento exhaustivo de cuáles son esos pródromos, que son esa sintomatología previa a cualquier crisis, que es la que, como antes bien decíamos Juan Antonio y yo, antes de entrar aquí a la actualidad, es decir, es el único momento en el que esa persona no controla los hechos pero que lleva a cabo. Pero él sí premeditaba sus actos, claro, lo dicen todas las sentencias, las 5 sentencias que tiene. Padecer una enfermedad y medicarse te sitúa en un plano normal. Totalmente, absolutamente. Claro. Es más, cuando ellos están, como bien dice, y esto me lo han explicado a mí los médicos, cuando están en esa crisis, todo lo que hacen se les borra de la mente, claro, y luego no tienen coartadas ni tienen nada. Es más, se les explica, y eso he tenido yo ocasión con AFENES, desde aquí un saludo a los de AFENES, que hacen una labor inmensa. Y me han dicho, mira, es que tenemos luego que explicarles a los enfermos, cuando han dejado de tomarse la medicación, lo que han hecho, porque claro, no son conscientes de ello. Y pobre familia lo que sufre. Y este no es el caso de él. Este no es el caso de Santiago. Una de las funciones a nivel de un esquizofrénico es decirle y señalarle cuáles son esos síntomas que aparecen. Es decir, una crisis a nivel de delirio y alucinaciones, cuando uno no controla la realidad, imagina y piensa cosas que no son reales, son percibidas por el paciente previa a la crisis. Y en el caso de Santiago del Valle estamos hablando además de otro tipo de trastorno que no tiene nada que ver con esa esquizofrenia. Estamos hablando de un pedófilo. Sí, porque si no está en pleno delirio, lleva toda la vida. Si no, la gente relaciona enfermedades esquizofrénicas con pederastia. No, claro que no, claro que no. Este no tiene nada que ver. Bueno, atención, antecedentes. Estos son los antecedentes de Santiago del Valle, resumidos en un escaso minuto de información. Tras la detención y encarcelamiento de Santiago del Valle como presunto asesino de Mariluz Cortés, se abrieron una serie de interrogantes sobre si su muerte se podría haber evitado. Del Valle había sido condenado en Sevilla por abusar sexualmente de su hija cuando ésta tenía 5 años. El juzgado de lo penal número 1, cuyo titular era el juez Rafael Tirado, le impuso en noviembre de 2002 una pena de 2 años y 9 meses de cárcel por abusos continuados. El condenado perpetraba los actos por la noche en el dormitorio conyugal y de ellos tenía pleno conocimiento su mujer, que también fue condenada. En diciembre de 2004, otro juzgado de Sevilla le condena a 2 años de cárcel por abusar sexualmente de una niña de 9 años. La ejecución de la sentencia quedó en suspenso al aceptar del Valle no cometer ningún delito en 3 años. Habían pasado 4 años de la primera condena, el juez rechaza la suspensión de la ejecución y ordena que se averigüe el paradero de Santiago del Valle, pero no se dicta una orden de búsqueda y captura para que del Valle entre en prisión. Es más, él se marcha a Asturias. Allí en Gijón se ve envuelto en otro caso por acoso sexual. Un juez dicta una orden de alejamiento y Santiago del Valle vuelve primero a Sevilla y luego a Huelva, donde se instala en el piso de sus padres, en el barrio donde vivía la pequeña Mariluz. ¿Por qué no se ejecutó la condena a Del Valle? El juez Tirado fue sancionado con una multa de 1.500 euros por no ejecutar la sentencia. A la secretaria judicial se le impuso una suspensión de 6 meses de empleo y sueldo por no tramitar la ejecución de la condena. Un hombre que además poseía un amplio historial por otros delitos como robo, estafa y fraude. La lucha de Juan José Cortés ha conseguido algo importante, la creación de un registro de pederastas. Que este hombre no haya pasado por la cárcel. Ya lo hemos dicho. De tanto, después de una obsesión fija de por vida, sí, es que de pronto se le condena 2 años. Como resulta que los antecedentes no son reincidencias pues nada, porque son de robo, estafa y tal. No, es que un abogado suyo, haciendo su trabajo, va y dice, bueno, señor juez, ¿por qué no dejamos la pena en suspenso? Y si este hombre es bueno durante 3 años, pues nada, pues que no la cumpla. Juan Antonio, pero estas imágenes que estamos viendo, que nos acaban de llegar, son las imágenes de hoy, de esta mañana, del interior de la sala. Esta es la sala donde se está juzgando a esta hora de la mañana Santiago del Valle y a su hermana Rosa. Recordamos que se ha negado
a responder a las preguntas de la acusación, solo a las de su defensa, y que se ha desvinculado de la escena del crimen. Asegura que entre las 4 y las 7 y media de la tarde no estuvo en su piso del Torrejón, que estaba paseando con su mujer. Ahí están los dos. Sí, ahí los hemos visto. Es que, bueno, vamos a ver, yo ahora, y estamos muy acostumbrados, los jueces, los policías, es que lo inusitado, y a veces pasa, afortunadamente, es que ahora este hombre asuma lo que ha hecho y diga que estaba allí. Pero es que hay declaraciones que no tienen vuelta de hoja. Es que cuando este hombre en Cuenca se autoinculpa y da detalles, incluso dice el estero del Rincón aquí, que luego se analizan las tierras y luego, si queréis, entramos en eso, es que eso ya no tiene vuelta de hoja. Por mucho que quieran ahora excusarse, la mujer y la hermana también reiteran en esas declaraciones, tanto ante la policía como ante el juzgado, lo que habían hecho y lo asumen. Por lo tanto, yo lo que me extraña es que no esté inculpada la mujer. Lo digo así, abiertamente. Esta mañana Lo que se pide normalmente es Vamos que a hablar ahora, si os parece, de Rosa, de la hermana, porque Santiago del Valle, como hemos visto la imagen, pues está sentado en el banquillo, junto a su hermana Rosa, acusada también por el asesinato de la pequeña Mariluz. A pesar de intentar la defensa, bueno, pues su puesta en libertad, serán claves las declaraciones de los forenses para su acusación. Lo vemos en este vídeo y comentamos. Rosa del Valle es la segunda persona acusada de la muerte de Mariluz. Aunque ella ha reiterado su inocencia cada vez que ha declarado, la Audiencia Provincial de Huelva le denegó la puesta en libertad que solicitó mediante un recurso. La Fiscalía le imputa ser la coautora del asesinato de la pequeña Mariluz, ya que en la autopsia practicada a la niña encontraron en sus pulmones algas que constatan que fue arrojada a la ría cuando aún estaba viva. Rosa participó presuntamente en la desaparición del cuerpo. Por esta razón, la Fiscalía pide para ella 17 años de cárcel, así como la prohibición de residir en Huelva y de aproximarse o comunicarse con la familia Cortés por cualquier medio o procedimiento durante 27 años. Del mismo modo, solicita una indemnización conjunta con su hermano de 122.000 euros para los padres de la pequeña, 22.000 euros para cada hermano y 19.000 por los 54 días que transcurrieron entre la muerte de la menor y el descubrimiento del cadáver. Este juicio arrojará luz y aclarará definitivamente qué pasó aquel fatídico 13 de enero de 2008, cuando Mariluz fue a comprar golosinas a un kiosco del barrio onubense del Torrejón. Se ha hablado aquí de las algas microscópicas. Dato importantísimo. Sí, importantísimo, porque los forenses van a dar aquí una clave fundamental que imputa a los dos, pero especialmente hace cómplice de asesinato, coautora de asesinato o cómplice necesaria, cooperadora necesaria, llámenle como quiera, a la hermana, a Rosa. ¿Por qué? Porque esas algas microscópicas que se llaman diatomeas solo acuden y se depositan en la médula de los huesos cuando esa persona llega viva, lleva con vida al agua. Eso por un lado. Si la niña lo hubiera por otro lado, esa ría muerta, no tendría esas diatomeas, algas. efectivamente. Es que eso la es muy acusación importante. a Rosa sería por colaboración, Claro. pero no por coasesinato. Es que fíjate Pero la es que diferencia. sí, es que ahora sí lo es por eso, por las algas. Pero además hay otra cosa. Se mandó llamar a unos expertos que hicieron el análisis de las barros que habían quedado adheridos a las ruedas del coche de Rosa. Y resulta que se corresponden exactamente con la zona del estero del Rincón, que es donde arrojan a Mariluz. Y digo más, es importante saber que datos como el del carrito de la compra, que se usa para meterla, y como el osito, eso los aportan en sus declaraciones el propio Santiago del Valle. Una Recordamos cosa, que porque...